Bien, amigos, aquí estamos con Gustavo Leal, entrenador de Atlético de San Luis. Gustavo, qué gusto saludarte. Mucho gusto. Gustavo, rompes un paradigma, eres de los pocos entrenadores que rompen paradigma. Hay otro, ¿no? Es de Special One, ¿no? Ah, sí, sí, ¿No? sí, sí. Pero tú, sin ser jugador profesional, has roto ese paradigma. No pareciera que la historia que nos cuentan en el fútbol es que es necesario haber estado o jugado profesionalmente para poder ser entrenador de un equipo de fútbol. Esa historia es sensacional, ¿no? Porque pocas veces se suele llegar a esta consolidación que hoy tienes tú fuera de tu país, ya siendo medallista olímpico con tu país, que vaya que Brasil cada que ganan una medalla de oro, que son pocas, lo festejan en verdad como si fuera una Copa del Mundo, y hoy aquí en nuestro país haciendo carrera, Gustavo. Sí, sí, claro, eso, el tema de ser exjugador, yo creo que es una ventaja. Quien vivió eso tiene una ventaja sobre nosotros que no vivimos, que claro que por más que yo estudie, que yo esté vivenciando el fútbol de otra manera, no voy a tener esa experiencia que ellos tuvieron. Yo jugué fútbol hasta la sub-17 en Brasil, en mi ciudad. Y empecé a percibir muy temprano que iba a hacer un esfuerzo muy grande para ser un jugador de un nivel muy bajo. Y por la pasión que yo tenía por el fútbol, si empezase a estudiar ahí, tal vez podría lograr cosas grandes como entrenador. Siempre tuve eso en mi cabeza, eso fue mi plan. Entonces, a los 17 años, cuando dejé las canchas, ya empecé en la universidad. A los 17 años entré en febrero y cumplí 18 solo en mayo. Entonces entré en la universidad con los 17 años y desde ahí no paré más, siempre enfocado. Entonces creo que lo que me falta de experiencia de exjugador yo tengo por la vivencia, porque antes jugué ahí en fuerzas básicas y después de eso siempre metido como pasante, metido ahí en algunos cuerpos técnicos más experientes para ganar experiencia, para escuchar, para aprender. Siempre tuve mucha curiosidad y muchas ganas de me desarrollar y de aprender, y desde entonces creo que nunca más paré. Pero sí se rompe eso de que pareciera, ¿no? Es como, por ejemplo, aquí en México decimos, pues, el periodista de repente lo critican mucho acá, es que tú no le pegaste a un balón, ¿no? O sea, Sí, sí, no le sí. pude haber pegado, era malo Sí, y juego sí. en el barrio, en la cancha con mis amigos, pero no es, ayuda, pero no es necesario, y el claro ejemplo No, que es contigo, no, ¿no? no es necesario. Tú acabas de decir de Mourinho también. Hay un otro entrenador un poco más antiguo que es Arrigo Sacchi, Arriba. que también no fue jugador y fue un gran entrenador. Entonces creo que lo importante es estar ahí metido, es tener las vivencias. No jugué el fútbol profesionalmente, pero claro que jugué en otros niveles, jugué en las fuerzas básicas. Entonces no soy un tipo que salí del voleibol para empezar a Claro. trabajar en el fútbol. Siempre estuvo metido ahí. No me tocó tener la calidad suficiente para ser un jugador profesional, pero por otro lado me tocó desde muy joven hacer esa lectura y ya empezar a estar siempre metido ahí. Entonces, otra vez, creo que claro que la experiencia de exjugador es una experiencia que yo nunca voy a tener, es una ventaja para ellos, pero yo siempre pienso que tiene que ser la única ventaja que van a tener sobre yo. Entonces, desde muy temprano me meto a estudiar, me meto a platicar con mucha gente del fútbol, con otros entrenadores, a aprender lenguas para que mi Claro. comunicación sea buena donde yo esté trabajando. Entonces, para que al final la gente mire mi currículo, mire mis trabajos y hablen, sí, no fue exjugador y sea el único punto ahí, ¿sabe? Que podría ser mejor, pero todo lo demás que yo tenga las atribuciones necesarias para estar comandando cualquier trabajo. Oye, Gustavo, hablabas de Arrigosaki, los que somos ya cuarentones, que es mi Sí, caso, pues marca una época, yo diría, antes de AR y después de AR con el Milán y cómo revolucionó el fútbol, un auténtico revolucionador del fútbol en la época moderna, ¿no? Se dejó sí. historia no solo con campeonatos, quizá como Mourinho teniendo campeonatos, y me llama la atención y te preguntaría, porque dices también idiomas, Mourinho, el gran salto que da es justamente con Bobby Robson y Sí, Louis Van Gaal en Barcelona, siendo el traductor, ¿no? Cuando llega a Barcelona, que muchos lo dicen de manera despectiva que era el traductor, ¿no? Pero al final, pues fue la vía de meterse, la preparación que tú dices, y eso es, yo creo que un ejemplo para los chavos, ¿no? De
tal vez no voy a llegar a ser profesional, pero tengo que prepararme para que de alguna manera pueda estar ligado al fútbol. Sí, yo creo mucho en la preparación en general, ¿sabes? En todo en la vida tú tienes que estar preparado porque tú no sabes cuándo va a surgir la oportunidad, entonces tienes que estar en una preparación constante y al momento que llegue la oportunidad tú vas a seguirse preparando ahí también. Y yo siempre hablo que la experiencia no tiene mucho a ver con la edad. Claro que cuanto más edad tiene, la posibilidad de tener vivido más experiencias es mayor. Pero, por ejemplo, mi papá tiene mucho más edad que yo y en el tema fútbol tiene mucho menos experiencia porque no estuvo metido ahí como yo. Entonces, yo siempre hablo que la experiencia es un conjunto de las cosas que tú vivió y de las creencias que tú tienes. Porque, por ejemplo, si yo participo de una cena con dos grandes personas de la aviación, va a ser una experiencia interesante, sí, pero no tanto para mí porque no entiendo nada de aviación. Claro. Pero seguramente para un ingeniero de aviación estar ahí con dos grandes aviadores va a ser una experiencia increíble porque él cree en esa, o sea, él tiene el conocimiento de esa área y la creencia de esa área. Entonces, por ejemplo, para mí, siempre que yo estoy con un otro entrenador, independiente de lo que yo creo en términos de fútbol, yo siempre intento agarrar todo lo que pueda. ¿Con quién has disfrutado de este ejemplo que pones de una cena, un café? ¿Con qué entrenador has disfrutado sentarte y dices, estoy absorbiendo, estoy aprendiendo? Sí. No, para mí, dos entrenadores brasileños que yo viví mucho eso, que son conocidos. Uno es Tite, que era el entrenador de la selección brasileña, porque ahí en la selección, los 2 años que me tocó estar allá, compartíamos el mismo piso, entonces por muchas veces yo tenía alguna duda, me acercaba a él, por otras veces él venía a preguntar a nosotros alguna cosa de los jugadores de la selección olímpica que estaba con nosotros, por veces algún otro debate que yo tenía la oportunidad de vivenciar y me quedaba ahí como si fuera una clase. Entonces Tite es uno y el otro es Fernando Diniz, que acaba de ganar la Libertadores, que es un entrenador que yo tengo una amistad, que tuve la suerte de durante mis licencias de entrenador en Brasil, los 4 módulos que tomé durante 4 años, siempre estuve ahí en las mismas clases que él, siempre estábamos juntos y hoy tenemos una amistad, es un tipo que a mí me encanta platicar siempre, yo hablo con él que tengo que tener un encuentro por lo menos una vez al año con él porque son pláticas que nos quedamos ahí 2 horas y media, 3 horas hablando puramente de fútbol y yo siempre salgo de ahí mucho mejor que empecé la plática. Entonces son 2 experiencias, pero también ya tuve oportunidad de acompañar una semana de entrenamiento de Pellegrini en Real Betis, de Sampaoli en el periodo que estuvo en Brasil en el Atlético Mineiro y otros entrenadores también que tal vez la gente aquí en México no conozcan, entrenadores brasileños, pero independiente del entrenador que sea, de si la idea es la misma que la mía o no, yo siempre me pongo en una posición de escuchar, de aprender y después en mi cuarto por la noche ahí repenso, no, eso me sirve, eso no me sirve, pero qué interesante, ¿sabes? Para siempre estar aprendiendo, creo que solo voy a parar de aprender el día que me retirar. Oye, Gustavo, y para irnos enfocando ya a lo que hoy ves con Atlético de San Luis, cuando levantan la medalla de oro o les cuelgan la medalla de oro en Tokio, ¿pensabas en algún momento venir a México? ¿Cómo se da esa historia que te dice André? De repente, vámonos a México porque es esta oportunidad en Atlético de San Luis. Sí, no exactamente a México, pero yo siempre tuve en mi cabeza la idea de tener una carrera internacional, ¿sabes? Para mí el fútbol está cada vez más globalizado. Para mí, si tú tienes solo un mercado, tú no tienes ninguno, ¿sabes? Como ahora en Brasil, ahora está cambiando un poco, pero los últimos años la gente estaba queriendo mucho los entrenadores extranjeros, los portugueses, los argentinos. Entonces, si tú tienes un mercado solo y vive un momento así, se queda más difícil conseguir trabajar. Entonces yo siempre tuve en mi cabeza, ya no es la primera vez que salgo de Brasil, trabajé un año en Eslovaquia también, entonces siempre tuve eso en mi cabeza, ¿sabes? De estar apto a trabajar en cualquier país, sea donde sea, y la verdad fue al revés, yo siempre que hablaba eso con André, ¿sabes? André, tenemos que nos preparar para una oportunidad para afuera, porque el mercado de Brasil está muy apretado, las puertas no están fáciles, y terminó los Juegos Olímpicos, y tanto por eso que yo
ya estudiaba el español y el inglés y otras lenguas y todo. Y terminó los Juegos Olímpicos, pasaron algunos meses y André me marca hablando de Atlético de San Luis y de inmediato yo hablo con él. El fútbol mexicano es buenísimo, la liga es fuerte, la liga es competitiva, tenemos que ir. Y entonces terminamos ahí la llamada, ya me puse a empezar a investigar cómo estaba el equipo, los jugadores que tenían aquí. Por la noche ya hablé con él, teníamos una junta vía Zoom con la directiva y hablé con él, André, vamos a ver cómo va a ser la junta y todo, pero creo que es una gran oportunidad que tenemos que ir sí o sí y creo que no nos equivocamos porque la verdad que tienen sido muy buenos esos 2 años que llevo acá, seguramente para André lo mismo, estamos abriendo puertas para que otros profesionales brasileños estén aquí también y ojalá consigamos contribuir para el desarrollo del fútbol mexicano. Que hay poco entrenador brasileño en México, o sea, son ustedes, Tuca, aunque es hecho en México, en algún momento estuvo en los 90 Paulo Roberto Falcao, Gómez Nogueira en los 80, son muy pocos, pero observo que el fenómeno que le pasa al entrenador mexicano acá, les pasa a ustedes en el Brasileirao, ¿no? Exacto, sí, ahora creo que estamos empezando a cambiar un poco. Acaban de firmar con un entrenador joven para São Paulo llamado Thiago Carpini, que creo que debe tener sus 41 o 42 años. Acaba de ya levantar la primera copa. Corinthians acaba de cambiar de entrenador. Eligió un portugués, pero un joven, y había ahí otros nombres de entrenadores brasileños, jóvenes también con posibilidad de estar ahí. Entonces creo que está empezando a cambiar, pero los últimos 4 o 5 años fueron puramente de los entrenadores extranjeros, la gran mayoría. La salida de Jardín hace meses al América, por supuesto que profesionalmente te abrió una gran oportunidad, sí, porque hoy estás acá, tienes esta oportunidad en la Liga MX. ¿Personalmente te llegó a pesar el separarte profesionalmente de André? No, porque André cuando me conoció, yo era entrenador de las fuerzas básicas de Fluminense. Como yo te dije, empecé muy joven, entonces empecé a los 17 años, hoy tengo 37, ya se van 20 años ahí. Y la gran mayoría del tiempo yo siempre como DT, en fuerzas básicas, en equipos chicos de Brasil, pero siempre como uno, por una u otra vez como asistente. Y André cuando me conoce, yo soy el entrenador de la sub-20 de Fluminense, de las fuerzas básicas de Fluminense. André me invita para ser su asistente en el proyecto olímpico. Yo acepto por 2 razones. La primera, porque es una selección, para mí un llamado a la selección es una convocatoria, tú no puedes decir no en ninguna hipótesis. Y la segunda, la posibilidad de estar con André, que era un entrenador que yo tenía una admiración, que me gustaba sus formas de juego y todo. Entonces yo hablo con él que sí, pero siempre dejando clarito para él que yo era el entrenador, ya sabía porque ya me conocía así, y que en algún momento yo iba a retomar mi carrera. Entonces terminan las Olimpiadas, yo hablo con él, que el trabajo siguiente voy a estar junto con él. Vengo para el Atlético de San Luis. En un primer momento nuestro contrato terminaría ahora, creo, en mayo de 24. Y 6 meses atrás, cuando la directiva empiezan con tratativas de renovación con André, yo hablo con él. André, si tú quieres renovar aquí en el Atlético de San Luis o donde sea, que renove, pero yo no voy a estar junto, voy a retomar mi carrera, no sé, no estaba en ese momento pensando en nada porque estaba muy enfocado en el Atlético de San Luis, pero hablé con él, seguramente no voy a seguir contigo, entonces tú tienes ahí un tiempo para ya se acostumbrar con la idea y todo, y bien. ¿Y se adelantó? Y pasan como 15 días, claro. Sí, pasan como 15 días, América le marca y me pregunta, ¿tú vas conmigo o no? Y en un primer momento yo hablo con él que sí, porque no sabía de las ganas de la directiva de yo me quedar aquí. Yo hablé con él, pero solo hasta mayo de 24, que es el acuerdo que tengo contigo. Y pasan algunos días más, la directiva habla con él de la posibilidad de yo me quedar. Él habla que para él no hay lío. Y entonces yo agradezco el convite, pero me quedo aquí y seguramente fue la mejor decisión que podría tomar. ¿Te dio gusto que fuera campeón? Sí, claro que sí. Me daría más gusto que fuéramos nosotros. Exacto, pero al momento, que ahora les toque sí, ahora. Sí. Pero al momento que salimos para ellos ahí en la semifinal, seguramente me gustaría que ellos ganasen la Copa. Hablando ya de la actualidad de San Luis, profe, llegaron a un equipo que era inestable, que aunque aquí no hay descenso, hay un tema de una multa, sí,
y que en 2 años lo lograron sacar, cosa que el proyecto, que es una superplaza, una afición benévola, unos directivos bien intencionados, pero no le habían dado entrenadores experimentados mexicanos, apostaron por el extranjero y no le daban. Hoy, ¿dónde visualizas que está este proyecto que tú comandas en lo deportivo? Para mí, consiguió llegar a una regularidad interesante. Cuando llegamos aquí, el equipo había acabado de pagar una multa. Estaba aún en el tema de la multa otra vez. Conseguimos salvar de la multa en el primer torneo que tuvimos ahí. Pero se percibe algunos cambios, ¿sabes? Un cambio, no hablamos más de multa, hablamos mucho más de liguilla que de multa. Desde que llegamos aquí, solamente 6 equipos, desde que llegamos aquí, 2 equipos estuvieron en todas las liguillas. Creo que América y Tigres, si no me equivoco Sí. ahora aquí. Y 4 más tuvieron en 4 de las 5 liguillas, 3 de las 4 liguillas que jugamos, que fuimos nosotros, Monterrey, creo que Puebla y una más. O sea, es muy difícil estar en la liguilla aquí en la Liga MX y en 4 torneos nos tocó estar 3 veces. Vemos otros cambios también, por ejemplo, cuando llegamos aquí teníamos muchos jugadores en la plantilla que no eran nuestros, que eran prestados de todo. Hoy la plantilla creo que es 100% nuestra, todos los jugadores son nuestros, entonces eso también te cambia de nivel. Y hoy veo un proyecto consistente y que llegó a una regularidad interesante. Y a buscar precisamente lo que decías, liguilla, el competir, que ya lo hace San Luis evidentemente, con un estilo de juego que agrada a la tribuna, ¿no? Cualquiera pensaría que un equipo joven en la división se puede echar para atrás, puede especular, pero tu estilo nos hemos dado cuenta que es precisamente el ir hacia adelante, el buscar la portería, buen trato de balón. Eso es lo que te puede diferenciar para llegar a esta alta competencia aquí en México. Sí, para mí sí, es una idea que yo tengo conmigo desde mis primeros días como entrenador, ¿sabes? Una cosa que está en mi ADN, es una cosa que mismo que yo quiera cambiar, no creo que va a ser posible porque es lo que yo creo, es lo que me gusta, es el camino que yo creo que nos acerca de los éxitos, de la consistencia de performance también. Entonces, mismo que yo quiera cambiar, yo creo que no es posible porque es una cosa que está en mi ADN. Finalmente, profe, estar en una organización como lo es esta con Atlético de Madrid, en algún momento que tienes estas ganas, que eso es lo que hace al hombre evolucionar, crecer, el ir y buscar, el no quedarse sedentario, pues en algún momento pensar, no sé, entregando buenas cuentas en Atlético de San Luis, buscar la posibilidad en Atlético de Madrid. Claro que sí. Yo tengo mis proyectos personales de desarrollar dentro de mi carrera, de un día llegar a Europa, conseguir hacer un buen trabajo allá. Y sería lindo si fuera dentro de su mismo proyecto y un día me toque estar en el Atlético de Madrid. Seguramente sería un sueño realizado. Pues, profe, muchas gracias por A estos ti. minutos. En México los técnicos mexicanos hoy se quejan de que no tienen trabajo, pero vemos el claro ejemplo que hoy tú nos platicas de lo que tú vives o tus colegas viven en Brasil y el mejor camino es el trabajo, es la preparación para encontrar eso precisamente. Sí, poner en la cabeza que hoy el fútbol es globalizado, entonces tú percibes en muchas ligas de entrenadores extranjeros ahí. Claro que no es lo más confortable, vivimos eso en Brasil y yo doy todo el apoyo a los mexicanos que piensan eso también. Pero empezar a intentar buscar otros mercados también, ¿sabes? Está un poco más difícil trabajar aquí, otros mercados sudamericanos y todo, sabemos de la competencia y de la calidad de los entrenadores mexicanos, tenemos entrenadores mexicanos en la Liga Española, entonces de buscar otros mercados porque a los competentes siempre va a haber espacio. Profe, muchas gracias, un placer platicar contigo. Muchas gracias. Continuamos con más.